Esta mesa técnica, comento rápidamente tres cosas. Como ustedes recordarán, el 26 de febrero pasado se aprobó en comisión un acuerdo para realizar esta mesa técnica que tiene como objetivo analizar las posibles modificaciones al marco jurídico vigente en materia de aplicaciones de alertamiento sísmico, APS. 2. Esto tiene como antecedente una iniciativa de reforma a la ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, presentada por el diputado Víctor Hugo Romo, por eso la invitación a su equipo para que participe. 3. Finalmente, como parte de la metodología que siguió la comisión para analizar la iniciativa, se consultó a la Secretaría de Ramo y en respuesta comentó varias cosas que me permito destacar brevemente. Primero, que el alertamiento temprano es un derecho de las y los habitantes de la Ciudad de México, consagrado en la ley. Que las aplicaciones de alertamiento sísmico están reguladas en la ley vigente, su reglamento y sobre todo en una norma técnica creada de manera específica con ese objetivo, publicada en Gaceta Oficial en 2024. Que en efecto hay aplicaciones que no cumplen con los requisitos que establece el marco normativo y por ello no son un medio eficaz de alertamiento a la población. Y que antes de realizar cualquier cambio a la ley, se llevara a cabo una mesa técnica, dado el carácter del tema a discusión. Finalmente, y después de varios ajustes en agenda, podemos reunirnos y para tal efecto solicitamos que nos pusieran en contacto con los técnicos especializados en materia y si me permiten, voy a reiterar la bienvenida y presentar a las personas que nos acompañan de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Licenciada Ixen Leticia Salas Pichardo, directora ejecutiva de Asuntos Jurídicos de la Secretaría. Licenciado Rafael Marín Cambranis, director general de Análisis de Riesgos de la Secretaría. Maestro Jorge Antonio Ortiz Torres, asesor jurídico de la Secretaría. Licenciado Guillermo Ayala Álvarez, director de Alertas Tempranas. Y la licenciada Claudia Domínguez Rosales, del área de Alertas Tempranas. También están con nosotros el ingeniero Gerardo Ibarrola, subdirector de CIRES. El doctor Otmar Raúl Reyes López, presidente de la Academia de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional. El doctor Israel Reyes Ramírez, profesor de carrera en la Unidad Profesional Interdisciplinaria y Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico. El ingeniero Francisco Polanco, profesor de carrera de la UPITA IPN. Ingeniero José Gilberto Castelán Pesina, director de Instrumentación y Cómputo del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Ingeniero Paulino Alonso Rivera, subdirector de Instrumentación y Comunicación en el CENAPRED. Y nos acompaña Alberto Ruiz de la Peña, en representación del diputado Víctor Hugo Romo. Muchas gracias a todas y todos por su presencia. Si algo caracteriza a esta ciudad son los riesgos y los sismos. En particular, han dejado una huella muy clara en su historia reciente. Justo por eso es muy importante que cuando analizamos la posibilidad de hacer cambios a nuestro marco jurídico, contemos con el acompañamiento y orientación de personas expertas en la materia. Por ello, y pensando en tener una reunión productiva, dividimos la mesa en tres partes. La primera, diagnóstico y problemática en materia de aplicaciones de alertamiento sísmico. Segunda, necesidades normativas para garantizar el derecho al alertamiento temprano en la Ciudad de México. Y tercera, discusión en su caso de la propuesta de reforma. Le cedo el uso de la palabra al licenciado Rafael Marín Canabrias, a nombre de la secretaria Miriam Ursúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Diputada, muchas gracias. Antes que nada, gracias por recibirnos en este recinto. Reciban un cordial saludo de la arquitecta Miriam Ursúa, la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, que el día de hoy, como ustedes saben, se está llevando a cabo la reunión nacional del inicio de ciclones tropicales y la temporada de lluvias, y bueno, ya tuvo que atender el llamado de la Coordinación Nacional, y bueno, se disculpa por no poder estar presente el día de hoy. Muy importante lo que menciona, diputada, en el sentido de que una alerta oportuna salva vidas.
Nosotros en la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil contamos con un sistema de alerta temprana multiamenazas, en el cual evidentemente está incluido el sistema de alerta sísmica que administra el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, y a través de este sistema de alerta temprana nosotros emitimos alertas continuas de diferentes fenómenos hidrometeorológicos, y evidentemente también en caso de sismo nos apoyamos en el CIRES para esta difusión masiva de la alerta a través de los altavoces del C5 y de los equipos de recepción secundaria. Entonces, para nosotros pues es muy interesante la iniciativa que presenta el diputado Víctor Romo, en el sentido de poder discutirla técnicamente. Eso es muy importante. Por ello hemos invitado el día de hoy a algunos miembros, invitamos a todos los miembros del Comité de Alertas Tempranas que preside la propia secretaria, pero bueno, algunos de ellos no pudieron asistir por temas de agenda. Sin embargo, sí contamos con la presencia de expertos en el tema, los compañeros del Instituto Politécnico Nacional, en donde se encuentra el laboratorio que revisa los equipos receptores secundarios para la emisión de alerta sísmica. Eso es algo muy importante de resaltar. Y bueno, los compañeros del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, que tienen toda la experiencia y que el próximo año estarán cumpliendo 40 años de que se fundó esta asociación civil. Entonces, nos congratulamos de estar aquí, traemos a todo el equipo de la Secretaría, al equipo jurídico, al asesor, al director de alertas tempranas, justo para que esta discusión sea rica y nos permita bueno, pues tomar una decisión con respecto a la iniciativa que hemos analizado ya detalladamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Para dar inicio al primer tema, diagnóstico y problemática, tiene la palabra Gerardo Ibarrola, perdóneme, una disculpa. De CIRES, por favor. Sí, gracias. ¿Le puedes pasar? Está aquí Gracias. No, ya. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por la atenta invitación. Pues, diputada dijo bien, esta ciudad está llena de riesgos, de peligros, y particularmente el sísmico, que es el que vamos a platicar brevemente en unos minutos. Si pudiéramos avanzar la presentación, por favor. Bueno, como todos sabemos, nuestro país está ubicado en un lugar donde se originan muchos sismos muy fuertes. Está catalogado como de las regiones donde se originan los sismos más fuertes del planeta. Particularmente lo que estamos viendo en la lámina es, son las regiones donde han ocurrido los sismos. Las figuras de colores ejemplifican las áreas de ruptura para cada temblor. El área de ruptura más grande, por ejemplo, durante el siglo pasado fue en Jalisco en 1932, un sismo de 8.2, pero todos conocemos la historia del sismo del 1985. Aquí es importante notar que antes de que ocurriera ese sismo, ya los geofísicos, los interesados en el tema, sabían que podía ocurrir un sismo muy fuerte, pero lo esperaban en Guerrero. En la parte media de Guerrero hay una zona que dice Guerrero Gap, que es una zona de silencio. Es una zona donde no ha ocurrido sismos desde hace… El último sismo ahí fue en 1911, cuando entraba Madero a la Ciudad de México, después de su triunfo. Fue ese día que él entraba, ocurrió ese temblor. Y desde esa fecha no había ocurrido temblor. Y se sabe que esa región tiene recurrencias del orden de 40, 50 o hasta 60 años. Por lo tanto, se esperaba un sismo en ese lugar, por lo menos en los 70, en 1970. No ocurría y los geofísicos, los científicos avisaron que era importante estar preparados para un evento fuerte. Se instrumentó Guerrero en esas fechas, esperando el evento pues fuerte. Y tembló en Michoacán. Fue el sismo de 1985. Afortunadamente, los sensores de Guerrero lograron captar el registro de ese sismo y nos sirvió para estudiarlo y ver cómo proponer alternativas. La siguiente, por favor.
Bueno, el sismo del 85 provocó grandes daños en muchos estados, por supuesto Michoacán, Guerrero principalmente, pero en la Ciudad de México es más notorio dado la cantidad de infraestructura que tiene. Entonces, los estudiosos se preguntaban por qué había pasado, no era posible que tantas edificaciones se hubieran caído. Había en esas fechas una red de instrumentos instalados en la Ciudad de México que manejaba la UNAM. Eran 12 acelerómetros y uno de ellos estaba ubicado en lo que se conocía como la SCOP o donde está la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ese edificio resultó muy dañado, está en la imagen abajo a la izquierda, y ahí había un instrumento. Ese instrumento es el registro más valioso que tenemos del sismo en la ciudad porque es un registro completo, tiene todas las fases del sismo y permitió identificar y entender qué había pasado. Resulta que a raíz de ese acelerograma se verificó que se rebasaron las normas de construcción de la Ciudad de México, por eso hubo tantos daños. A partir de ese momento y con ese registro se empezaron a mejorar las normas de construcción, pero surgió una iniciativa por parte de, otra vez, los estudiosos que se plasmó en un documento en el CONACYT que se llamaba Investigación para aprender de los sismos de 85, y la iniciativa proponía varias cosas, pero principalmente de las más importantes era instalar una red adicional de acelerómetros en la Ciudad de México para entender bien el fenómeno, porque durante el sismo de 85 el único registro completo era el de ese lugar, y estudiar la factibilidad de instalar un sistema de alerta en Guerrero, porque seguían estudiando o esperando el sismo de Guerrero. Se avisó al presidente, el entonces presidente Miguel de la Madrid, que venía un sismo muy fuerte, se estaba esperando un sismo muy fuerte, y entonces se aplicaron recursos, nació el CIRES en 1986, bajo el auspicio de la Fundación Javier Barrosiera, y su primera misión fue instalar la red de acelerómetros, pero ya con una idea en mente de empezar a trabajar en un sistema de alertamiento sísmico. Si podemos avanzar, por favor. La red de acelerómetros actual consta de más de 80 equipos instalados en toda la Ciudad de México. Los instrumentos proporcionan información en tiempo real cuando ocurre un sismo, sea un sismo local, de los que llaman microsismos, o un sismo regional, como los que ocurren en Guerrero, Oaxaca, Michoacán, etc. Esa red, toda la información que se obtiene, se transmite a la sede de CIRES y de ahí se envían reportes automáticos a las autoridades para que sepan cómo actuar en caso de un sismo fuerte. Adelante, por favor. La información que se capta en esa red se publica en nuestras páginas de internet. Este sismo que estamos viendo es un microsismo que se captó en febrero de 2024. La que sigue, por favor. Muy amable, gracias. Y con esa misma información se generan estos mapas que se transmiten por Telegram y por WhatsApp en tiempos de entre 30 segundos y 3 minutos, dependiendo de dónde está la fuente sísmica. Si el sismo es regional, está dentro de la ciudad, pues hasta en 20 segundos se llega a transmitir la información, porque lo único que hace el sistema es observar las aceleraciones máximas, genera el mapa que estamos viendo en pantalla y lo transmite a las autoridades para que puedan conocer saber qué pasó y tomar decisiones si fuera el caso. Y cuando el sismo es muy lejano, por ejemplo el sismo de Oaxaca, del istmo de Tehuantepec, el 8.2 de 2017, pues tarda mucho en llegar a la ciudad. Los tiempos de arribo de las ondas son relativamente lentos y los efectos demoraron en llegar a la ciudad más de 3 minutos. Entonces tenemos que esperar a que la onda fuerte llegue a la ciudad para poder emitir el reporte. La que sigue, por favor. Esta es la red de monitoreo del SASMEX. Consta de 96 equipos sensores, 31 equipos repetidores para retransmitir la información de cada sensor hasta las centrales, y tenemos 12 centrales. Los puntos negros son los sensores, los triangulitos amarillos los repetidores, y las áreas rojas o cuadrados rojos son las centrales. Cada central está encargada de tomar la decisión de si alerta o no en ese lugar en particular. Recibe información de los sensores y con esa información decide, bueno, sí tengo que alertar o no tengo que alertar.
Este es el sistema actual que empezó a operar en 2012. Antes, la primera versión de 1993 solo ocupaba Guerrero, porque estábamos esperando el sismo de la brecha de Guerrero. En 2003, Oaxaca nos pidió que instrumentáramos su estado, porque también tiene sismos muy fuertes. Y en 2012 se unifican las redes y se amplía hasta Jalisco y sensores en Puebla y en el norte de Guerrero. La que sigue, por favor. Este es el criterio que utiliza cada central del sistema para decidir si alerta o no. Está ejemplificado el caso de la Ciudad de México. Si ocurriera un sismo de magnitud mayor o igual a 5 en un radio de hasta 200 kilómetros, y lo avisa obviamente la red de sensores dentro de ese área, en ese instante la central decide alertar. Si el sismo supera 5.5 grados y se encuentra hasta 350 kilómetros de la Ciudad de México, entonces el sistema alerta otra vez en la ciudad. Y si el sismo es mayor a 6, ya no importa la distancia, no importa dónde sea un sismo mayor a 6, simplemente si ocurre, si se dan las condiciones, se alerta en todas las centrales. Este escenario que estamos viendo aquí se repite para cada ciudad: Oaxaca, Guerrero, Acapulco, Morelia, Cuernavaca, Estado de México, Colima, etc. La que sigue, por favor. Esta es el área de cobertura actual por los equipos de difusión del sistema. Actualmente estamos difundiendo por radio y televisión comercial. Así empezó el sistema, de hecho, era su primer medio de difusión, radio y televisión comercial. Tenía el gran problema de que no todo el mundo está escuchando la radio y la televisión todo el tiempo. Si el sismo ocurría a medianoche o en hora de trabajo, pues poca gente escuchaba la alerta. Entonces, se decidió utilizar tecnología avanzada que se usa en Estados Unidos, los receptores multialerta. Estos receptores se prenden automáticamente cuando reciben un aviso de alerta y avisan que está ocurriendo un fenómeno. Estos receptores se llaman multialerta porque pueden advertir cualquier fenómeno. En particular, tiene programados más de 80 peligros para advertir. Y en ciudades como Oaxaca y la Ciudad de México se utilizan altoparlantes también para advertir. En Ciudad de México los altoparlantes se empezaron a utilizar por ahí de 2016. En ese sentido, Oaxaca fue pionero porque los empezó a utilizar en 2003. Y más recientemente, a partir prácticamente de una semana casi, estamos utilizando ya lo que es el cell broadcast, que es difundir los avisos de alerta por la telefonía celular. Ahorita platicamos de esto. La que sigue, por favor. Cuando ocurre un sismo, el CIRES ha desarrollado diversas herramientas para informar a las autoridades de lo que está pasando. El mapa en negro es el primer imagen que se envía a las autoridades para informarles dónde puede ubicarse el epicentro. Es bien importante advertir que el CIRES no da la ubicación del epicentro ni la magnitud. Simplemente podemos decir más o menos por dónde anda porque sabemos por qué sensores están viendo primero el evento. Y la magnitud, simplemente los sensores utilizan un algoritmo de cálculo de energía radiada por el evento para determinar qué tan grande puede ser. Entonces, la primera figura en negro se va a las autoridades, luego la figura que está abajo a la derecha, el mapa de la Ciudad de México, se emite cuando el sismo ya pasó por la Ciudad de México. Y la figura en la parte inferior izquierda es un mapa de intensidades que genera el propio sistema con información propia de los sensores, advirtiendo qué tan fuerte se sintió en regiones de otros estados. Por ejemplo, el mapa que estamos viendo ahí corresponde al sismo del 7 de septiembre de 2017, el 8.2 del istmo de Tehuantepec, y tiene aceleraciones arriba de 500 GALS. Es una cosa espantosa lo que pasó en ese momento. El mapa central es lo que llamamos un monitor SASMEX. Este es un software, una aplicación que se entrega a las autoridades de protección civil, de gobierno, que tienen instaladas en sus oficinas para que puedan ver en tiempo real qué está pasando. Así que cuando ocurre un sismo, si ellos están viendo el monitor o el monitor empieza a hacer sonidos, simplemente voltean a ver y saben qué está pasando, por dónde viene el sismo, ¿no? Y lo último que platicábamos, el aviso ahora por tecnología celular. La que sigue, por favor. Bueno, la UNESCO ha estudiado en general todo lo que son los peligros naturales y ha determinado que existen
pues ciertas actitudes en las culturas de ciertos países o de todos los países frente a los peligros naturales. La primera columna es la columna de prácticamente no me interesa, no tengo interés por lo que está pasando. La columna del medio es cuando tengo algo de interés y la tercera columna es cuando definitivamente estoy interesado en lo que está pasando. En la primera columna, cada renglón muestra el escenario para los ciudadanos, las autoridades de gobierno, los científicos y lo que pasa cuando ocurre el fenómeno natural. Para la primera columna, la tragedia es total, es un desastre total y absoluto. Y en la tercera columna, bueno, tenemos advertencias exitosas, salvaguardamos vidas y bienes, etcétera. En opinión de su servidor y del CIRES en general, pensamos que estamos ya en la tercera columna por dado todos los avances que hemos estado haciendo en materia de protección civil. La que sigue, por favor. Bueno, la tecnología que importamos de Estados Unidos para activar los receptores de alerta sísmica se basa en normas, procedimientos que ya tenían ellos desarrollados, un sistema integrado para alertas y advertencias público. Y simplemente, no es que hayamos copiado lo que ellos tenían, simplemente estamos utilizando su tecnología y le estamos ahora sí que tropicalizando para el caso de nuestro país. Ellos manejan que para un sistema integrado debe haber 4 elementos fundamentales que son el conocimiento del fenómeno, el sistema, el desarrollo e innovación de sistemas de monitoreo del fenómeno, comunicar el peligro, por supuesto, y planeación de respuesta. Esa parte que está en un recuadro rojo es, en opinión, creo yo, de todos los que estudiamos o trabajamos en la parte tecnológica, es la más compleja porque es lo más difícil que participar a las sociedades, cómo deben actuar, cuándo deben actuar. Y bueno, hay mecanismos para desarrollar todo este tipo de elementos, ¿no? La que sigue, por favor. ¿Qué vamos a advertir? Al CIRES le toca exclusivamente el peligro sísmico, pero bueno, el sistema que actualmente tiene desarrollado México puede advertir cualquiera de los peligros que se muestran en la lámina. La que sigue, por favor. ¿Cómo se debe de hacer? Bueno, se propone, y esto también lo estudian los encargados de las cuestiones de protección civil, que exista un organismo que seleccione las instituciones que están autorizadas para alertar. Este organismo debería ser parte del gobierno o el gobierno en sí mismo, porque al final de cuentas el gobierno es el que tiene la responsabilidad social para salvaguardar la vida de las personas. Entonces, este organismo que selecciona a las autoridades para alertar puede autorizar a instituciones federales, estatales, municipales o a una sola persona, si fuera el caso, una persona con mucho conocimiento, que conozca de algún fenómeno que está en proceso y que deba ser alertado. Una vez que se determinan qué instituciones pueden originar eventos, entonces se crea un instituto o una serie de institutos que verifican que los mensajes que se van a enviar al público correspondan a una entidad originadora y además el formato del mensaje sea correcto para que no haya errores en la difusión. Estas instituciones envían el mensaje a las instituciones que apoyan la difusión del mensaje. Estas instituciones pueden ser la radio, la televisión, las compañías celulares, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, C5, que maneja los altoparlantes, etcétera, ¿no? La que sigue, por favor. ¿Cómo funcionan las alertas vía celular? En el primer caso de las aplicaciones, bueno, en una estructura muy básica se cuenta con un equipo servidor o en el recuadro servidor se muestran varios recuadros que pueden ejemplificar que no solo es un servidor, puede haber N servidores, puede haber inclusive una granja de servidores que se encarguen de hacer acopio de información para enviar información al público que la requiera. Luego, esa información se comunica por internet hasta los operadores de la red móvil. Los operadores de red móvil pueden tener igual un servidor o N servidores, granjas de servidores
instaladas para atender los mensajes y difundirlos al público interesado mediante sus celdas, sus radiobases. Aquí es cuando se empieza a difundir la información a cada equipo celular. Aquí el detalle, pues, para este tipo de tecnología es que, por ejemplo, todos utilizamos WhatsApp, Telegram, redes sociales. Si yo quiero enviar un mensaje por WhatsApp a, no sé, a mi esposa, a mi hijo, lo que sea, pues envío el mensaje, sale el mensaje del servidor de aplicaciones a la infraestructura de red móvil y llega exclusivamente al celular de mi hijo o de mi esposa. Pero si le quiero enviar un grupo, tengo un grupo, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, un grupo en el CIERES, entonces cada mensaje tiene que ir direccionado al destino. El paquete que se envía tiene un identificador de quién origina, un identificador de quién es el destino y pasa por la red de infraestructura del operador móvil para hacerlo llegar hacia su destino. Si, por ejemplo, mi hijo está, yo envié el mensaje a mi familia y mi hijo está de vacaciones en Acapulco y mi esposa está en la casa y no sé, otro hijo está en la escuela, se direccionan diferentes celdas, diferentes radiobases para hacer llegar el destino, pero finalmente van direccionados uno a uno. Si yo tengo una lista de 1000 personas, no pasa nada, el mensaje llega prácticamente inmediatamente. Si tengo una lista de 1 millón de personas, de 2 millones de personas, entonces tengo que direccionar el mensaje a cada destino uno por uno. Ese es el gran problema que tienen actualmente las aplicaciones. Esa es la parte que se pretende resolver con otro tipo de tecnología. La que sigue, por favor. El desarrollo que recién se puso en servicio apenas el 29 de abril, donde se puso en marcha el primer simulacro mediante tecnología de Cell Broadcast, hizo que participaran muchas instituciones, por supuesto, las autoridades de gobierno, del gobierno federal y gobierno local, autoridades de cada empresa de compañías celulares, y en el caso muy particular de nuestro, pues nosotros participamos en el envío del mensaje. Tenemos una central instalada en C5 de la Ciudad de México, en Balbuena. Aquí en México en realidad tenemos 3 centrales, una que está en la sede de CIERES, en la colonia Narvarte, otra en C5 y otra en Senapred. La idea es precisamente, los sistemas de alertamiento deben ser redundantes y resilientes. Tuvimos el caso del orden de 8 años, en la sede de CIERES, debido a vientos muy fuertes, se cayó un árbol y a la caída jaló todos los cables de energía, de telefonía que estaban cercanos a la sede de CIERES y nos quedamos sin comunicaciones y sin energía eléctrica. Afortunadamente, el caso de la energía eléctrica lo tenemos resuelto porque teníamos el planteo de emergencia, pero las comunicaciones nos quedamos sin internet, sin muchas cosas. Ya existía en esas fechas el satélite, pero no se usaba por nosotros porque en esas fechas el satélite son los satélites de órbita alta, los geoestacionarios, y cuando uno envía un mensaje a un satélite de geoestacionario, el plato debe estar colimado con el satélite, es decir, debe tener alineación. Si el plato cabecea durante el envío del mensaje, el mensaje no llega o llega corrupto. Gracias, perdón. Entonces, en esas fechas, decía yo, no teníamos esa parte resuelta de otro tipo de enlaces redundantes, porque al haber caído todos los cables fuera de la sede de CIERES, nos quedamos sin internet terrestre. Teníamos un enlace ya de órbita, no baja, órbita media, y fue el que estábamos utilizando para conectar las centrales como medida redundante. A las menos de 24 horas de que cayó el árbol sobre los cables, ocurrió un sismo en Oaxaca y la alerta se dio exitosamente en la Ciudad de México gracias a la redundancia. Entonces, esa es la parte de la filosofía del sistema. Sistemas redundantes, entre más redundancias, es más difícil que el sistema falle. Entonces, insisto, en Ciudad de México tenemos la central de CIERES, la central de Senapred y la de C5.
Y la del C5 es un punto estratégico, se puso ahí porque C5 nos pidió que enviáramos un aviso para que ellos pudieran activar el sistema de altavoces de la Ciudad de México. Entonces ellos toman la señal directamente de ahí para activar los altavoces. Pero ahora que se empezó el desarrollo del sistema de Cell Broadcast, se decidió que ese era un buen punto para hacer llegar los mensajes hacia las autoridades de gobierno. ¿Por qué? Porque son redes privadas, están enlazadas ya directamente por fibra óptica, no hay que pasar por internet, no hay que pasar por redes públicas, el mensaje es seguro. Entonces simplemente desde mismo C5, además de que desde C5 se envía el mensaje al altoparlante, se envían mensajes a las autoridades de gobierno. Se muestran dos flechas hacia arriba, naranjas, porque son redundantes. Una va hacia la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones y la otra va a la Agencia Digital de Innovación Pública. Cuando la alerta requiere ser enviada, entonces la central le avisa a C5, C5 envía a esas dos instituciones de manera redundante y esas instituciones avisan a las compañías de servicio de telefonía móvil. Actualmente, ahorita son Altán Redes, Movistar y Telcel. Esas compañías activan sus radiobases en la región donde el sistema está indicando. Para el caso del simulacro, solamente se nos pidió que se activara el aviso de alerta para la Ciudad de México, por eso el mapa que está ahí muestra exclusivamente la región de la Ciudad de México. Y el mensaje que se transmitió es el que se muestra en pantalla, que dice alerta presidencial, simulacro de sismo. Y quise ponerlo porque luego causa polémica, yo lo he leído en redes sociales. La gente se pregunta, ¿por qué alerta presidencial? ¿Por qué tiene que involucrar a la presidencia en este tema? Bueno, no se trata de que la presidencia esté involucrada, se trata de que estamos usando un sistema de Estados Unidos y este sistema que ellos utilizan tiene varios canales de comunicación. De todos los canales de comunicación que tiene, el único que no puede ser bloqueado por el equipo celular es el canal presidencial. Y entonces el dispositivo, el equipo celular, está configurado con ese mensaje. Cuando recibe un mensaje por un canal que no puede ser bloqueado, pone alerta presidencial. Ese mensaje no se envió desde ningún punto que se muestra en la cadena de mensajes. Y el sonido también es característico del equipo. No tiene nada que ver con que lo que haya decidido CIRES o el gobierno. El sonido está intrínseco en el equipo y fue el que activó el equipo. Muchas personas se espantaron. Son sonidos muy raros, pero así está predefinido en el aparato. Entonces, es algo que hasta ahorita no se va a modificar, va a permanecer de esa manera. La que sigue, por favor. De las primeras cosas que trabajamos en este proyecto para difundir alertas vía Cell Broadcast es definir regiones para difundir avisos de alertamiento. En la imagen se muestran las regiones definidas. Son polígonos muy simples, de 4 puntos cada polígono, y que no presentan traslape, por supuesto, y que no están delimitando correctamente ningún estado en particular. Pero se decidió que por lo menos para empezar este desarrollo, pues no lo quiero llamar experimento, pero estas pruebas iniciales era correcto, esos polígonos. Entonces ahora lo que va a hacer el sistema es, si ocurre, dijéramos, un sismo en Guerrero y tiene que ser alertado exclusivamente Guerrero, se va a enviar, se van a activar las radiobases que estén en el polígono definido en Guerrero. Si el sismo tuviera que ser, por ejemplo, viene de Michoacán, como ocurrió en 2022, y tuviera que activarse una alerta en Colima, Jalisco, Michoacán, Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Guerrero, pues todos esos polígonos se van a activar. Ese es el procedimiento que va a darse a partir de este momento. La que sigue, por favor. Aquí es importante mencionar que la cobertura de las redes de telefonía celular no es universal, no llega a todos. Ahora sí que es solo un eslogan. No todo México es territorio Telcel. Aquí estamos viendo, por ejemplo, la cobertura de la red Altán, que tiene mucha difusión o mucha cobertura, pero en la parte central del país. Si avanzamos, la que sigue, por favor. Esta es la red de cobertura de Movistar, es todavía
con menos cobertura. Y la que sigue, y esta es la de que Telcel, todo México es territorio de Telcel. Se ve más interesante, tiene más regiones cubiertas, pero no están todas las poblaciones. Esto es muy importante porque si algo hemos aprendido en este proceso es que debemos de utilizar todos los medios que estén a nuestro alcance para difundir alertas. Si se pueden usar altavoces, radios receptores especiales, telefonía celular, sea mediante aplicaciones o sea el broadcast, letreros. Hay, por ejemplo, en Estados Unidos se utilizan letreros en las avenidas para informar de algún peligro, tornado, no sé, ventiscas, qué sé yo, caminos deslavados. O sea, si algo debe hacer todos los gobiernos es utilizar todos los medios que tengan a su alcance para difundir el aviso, pero debe de estar normado. ¿Sí? Porque si no, por ejemplo, Cell Broadcast utiliza protocolos abiertos. Cualquier persona, si se pone a estudiar el tema, podría enviar alertas por este tipo de tecnología. ¿Se vale? Entonces es algo que las autoridades, ustedes son los que tienen que ver que esto no ocurra así. La que sigue, por favor. Bueno, esta es el área de cobertura de la Ciudad de México, pues sí, por supuesto, es el área más cubierta de todo el país. La que sigue, por favor. Y lo que decíamos, utilizar todos los medios que estén a nuestro alcance, inclusive computadoras de mano, tabletas, todo lo que se tenga al alcance para poder hacer la difusión masiva de envíos de alerta. Es cuanto por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Ibarrola. No sé si alguien en esta primera mesa tenga alguna pregunta o quiere intervenir. ¿En la segunda? No, sí quiero hacer dos preguntas. Okay. Le damos el uso de la palabra a Alberto, representante del diputado Romo. Muchas gracias. Ingeniero, muchas gracias por su exposición muy ilustrativa. ¿Qué instituciones pueden alertar eventos? ¿No? Primera pregunta. Y obviamente esto implica saber si esas instituciones que pueden alertar eventos tienen que tener convenio o no con CIRES para efecto de, ¿no? ¿Qué tiempos son efectivos o eficientes para que el evento sea un evento que sirva, ¿no? Se alerta como tal. Dos preguntas. Sí, gracias. ¿Qué instituciones? Bueno, las instituciones las define otra vez la autoridad. A nosotros nos autorizaron a difundir el aviso porque estamos encargados del sistema de alerta sísmica. Pero ¿qué otras instituciones pueden participar? Por ejemplo, el Servicio Meteorológico Nacional, que nos avisen del clima, que nos avisen de lluvias, que nos avisen de huracanes, que nos avisen de sequías. La Secretaría de Marina, ¿por qué? Porque la Secretaría de Marina está encargada, por ejemplo, el monitoreo de los tsunamis, la Policía Federal, por ejemplo, porque la Policía Federal está monitoreando si hay deslaves en carreteras, no sé. ¿Quién lo define? Es la autoridad gubernamental. ¿Qué instituciones? Las que tengan información que sea valiosa para el público. Por ejemplo, si hay una pipa va transportando material químico peligroso y se choca, se derrama el material, pues la Autoridad de Protección Civil serán las más adecuadas para avisar a la población, no se acerquen al área, por favor, ¿verdad? Y la segunda pregunta, tiempos. Ya nada más para terminar con las instituciones, no, CIRES no da permiso de nada, nosotros somos usuarios más bien del sistema de alerta temprana y sistema de alerta nacional. Sí, tiempos, bueno. ¿Cuánto tiempo es bueno? El sismo más cercano que hemos tenido durante la vida del sistema ocurrió en Puebla, a 120 kilómetros de distancia. Ese sismo fue 7.1 y sabemos los daños que causó el 19 de septiembre de 2017. Muchas estructuras colapsaron, hubo pérdida de vidas. El sistema advirtió, pero cuando el sistema emitió el aviso de alerta ya estaba el sismo encima. Aquí es importante notar lo siguiente. El tiempo de anticipación que está definido en el sistema de alerta sísmica mexicano es a partir de que se emite el aviso y hasta que llega la fase más intensa conocida como fase S, al punto donde se alertó.
La fase S es la onda que tiene más energía en el sismo, la que se puede propagar con mayor distancia, pero tiene menor velocidad de propagación. La velocidad de propagación promedio es de 4.2 kilómetros por segundo. La fase primaria, la más rápida, tiene una velocidad de propagación de 8 kilómetros por segundo. En el sismo de 2017, a 120 kilómetros de distancia, llega primero a la fase P, pero fue tan cercano el epicentro que la gente lo percibió. La fase P normalmente no se percibe a la distancia. Si yo estoy en Guerrero y ocurre un sismo en Guerrero, voy a percibir la fase P como movimientos trepidatorios, lo que la gente conoce como, yo lo sentí trepidatorio. No, pues yo lo sentí oscilatorio. Bueno, cuando estoy muy cerca de la fuente sísmica, percibo movimientos verticales muy intensos. Y después del movimiento vertical empiezo a percibir movimientos ondulatorios, oscilatorio que les llamamos las personas. Esa es la fase S, es la que tiene más energía. Entonces, cuando ocurre el sismo del 17, llega primero a la fase P y 2 segundos más tarde de que estaba ya la fase P presente, se activa la alerta sísmica. Pero la fase P fue tan intensa, tuvo aceleraciones de más de 40, 50 GALS en la Ciudad de México, que fue imposible para las personas actuar con oportunidad. Yo estaba en la oficina ese día, sentí el movimiento muy fuerte, muy brusco en mi escritorio, no me pude parar y segundos después escuché la alerta, traté de pararme y no podía de la gravedad de los movimientos. ¿Cuánto tiempo es suficiente? Depende de la distancia, ¿no? Si el sismo es muy cercano, es prácticamente imposible. Lo que ocurre con los microsismos. No hay manera de alertar un microsismo. Está abajo de nosotros, en la Ciudad de México, no lo podemos alertar. ¿Cuánto sería permisible para una aplicación o para un dispositivo para que se califique, para advertir el fenómeno sísmico? Pues yo creo que ese es un tema que le compete más a la Autoridad de Protección Civil. ¿Por qué? Porque si yo les digo 5 o 10 segundos y el aviso, por ejemplo, el fenómeno tardó en llegar hasta 1 minuto, pues a lo mejor si el dispositivo que me avisa se retardó 15 segundos, no es malo. Sigo teniendo 45 segundos de oportunidad. O sea, yo creo que ese tema es más del área de protección civil, ¿no? Gracias. ¿Alguien más? Adelante, licenciado. Gracias. Muchas gracias, Gerardo, por tu intervención. Yo tengo una pregunta relacionada con el tema de las apps y el cell broadcast. ¿Cuál es la diferencia sustancial de estos dos? Mencionabas que las apps tiene que ser un mensaje dirigido 1 a 1. ¿En qué se diferencia con el cell broadcast? Sí, creo que ya. Sí. Bueno, platicábamos, las apps en particular utilizan tecnología de comunicación que se llama TCP o TCP/IP o UDP o IP sobre TCP. Son protocolos establecidos que están marcados, tienen una estructura bien definida. Esa estructura es que debe de llevar un origen, el mensaje debe llevar un origen, quién está llamando, quién está diciendo algo y un destino. ¿A quién le quiero decir algo? Digamos, si yo le quiero enviar un mensaje a ti, pues, va un mensaje de Gerardo Ibarrola a Rafa Marino, paz, llega. Le quiero enviar un mensaje a todos los presentes, pues tengo que direccionar a cada destino. Si somos poquitos como estamos aquí, no hay problema, el mensaje llega inmediatamente. Pues si quiero enviar el mensaje a 1 millón de usuarios, 500,000, 2 millones, los que quieran, entonces empiezo a tener problemas. Hablábamos de que puede haber granjas que se dividan la tarea, ¿no? O sea, dicen por ahí, divide y vencerás. Yo creo que eso está bien aplicado. O sea, en lugar de que yo tenga un solo equipo para enviar 100,000 mensajes, a lo mejor pongo 10 servidores, ¿no? Y entonces ya no un servidor envía 100,000 mensajes, ya nada más envía 10,000, ¿no? Y si a la llegada… ¿Prestan aquel? Gracias. Perdón. Si a la llegada del mensaje al sistema del operador de la red móvil también tiene N servidores, granjas de servidores para distribuir la información, pues también eso ayuda, ¿no? Si en lugar de tener
un solo servidor para atender la llamada del mensaje utiliza 100 o utiliza 1000, pues va a ser más rápida la difusión del mensaje, pero siempre va a demorar. Es algo inherente. Internet o el protocolo Ethernet tiene como filosofía que el mensaje sí va a llegar. El reto es saber cuándo, ¿no? No sabemos cuándo va a llegar, pero sabemos que va a llegar. Ese es el problema, ¿no? Y con Cell Broadcast pasa, la tecnología es muy parecida a escuchar la radio o la televisión. Yo sintonizo un canal de, no sé, Radio Joya o Radio Centro, no sé si existen todavía, pero bueno, ese tipo de canales. Y lo escucho, y lo puede escuchar también mi vecino en la sala de al lado, en su casa, simultáneamente. Hay un solo transmisor, emite un mensaje que se capta por N receptores simultáneamente. El mensaje no lleva a un destino, simplemente está la fuente emitiendo el mensaje y se acabó. Sí hay que decir que para que el mensaje llegue hasta la radio base, tiene que pasar por un montón de servidores. Y los servidores utilizan protocolos TCP/IP de origen-destino, origen-destino. Pero no estamos hablando de que el mensaje va a enviarse a 1 millón de servidores. Estamos hablando de 2 instituciones que colectan la información y 3 instituciones de telefonía móvil, que puede ser que sí tengan N servidores para recibirla, pero para nada es 1 millón de servidores, ¿no? Una vez que la información llega a los operadores de telefonía, ellos deciden, bueno, ¿a dónde lo quieren enviar? Pues al polígono de Ciudad de México. Bueno, activa todas las radiobases que estén en ese polígono, o al polígono de Oaxaca o al polígono de Colima, y activa las radiobases en ese. Y cada radiobase es la que transmite ya en radiofrecuencia, ¿sí? Y que es el equivalente a escuchar radio o televisión a partir de la radiobase. Gracias, ingeniero. Yo quisiera preguntarle cuál es la valoración finalmente cuando ahorita que hicieron esta primera prueba del Cell Broadcast, ¿qué resultados, qué evidencia arrojó? Bueno, tengo información, platiqué con uno de los encargados de la Coordinación Nacional de Protección Civil. No tengo elementos para sustentarlo porque no me pasó material, pero la información que tengo es que fue súper exitosa. Yo mismo lo constaté desde la sede de CIRES. Yo estaba ahí viendo que se difundiera el aviso de simulacro y estaba yo llevando la cuenta regresiva. Estábamos todos los involucrados en el aviso del mensaje de Cell Broadcast en una reunión Zoom, una reunión virtual. Y me tocó llevar la cuenta regresiva a partir del segundo 5, 5, 4, 3, etc. Cuando llegué al segundo 0, en ese instante yo escuché las bocinas y antes de que yo pudiera alcanzar a voltear mi cara hacia el monitor que tenía yo para monitorear lo que estaba pasando con el sistema, ya estaba activado mi celular. Eran menos de 2 segundos lo que había pasado. No es el caso de todos los equipos. Debo decir, y esto no lo mencioné, la tecnología radio de Cell Broadcast utiliza, como es la tecnología de celular, las diferentes características de velocidad, la red 2G, 3G, 4G, etc. El aviso de simulacro se envió exclusivamente por las redes 2 y 3G. ¿Por qué? Porque no todas las personas tienen equipos que soporten 4 o 5G, se requieren equipos más modernos. Entonces se envió con las normas, las redes 2G y 3G, que sí soportan los teléfonos actuales, aunque sean muy modernos, reconocen esas normas, obtienen el mensaje y actúan en consecuencia. Pero como se envió por 2 normas, esa parte no he podido platicar con las radiodifusoras. Si hicieron 2 envíos de mensaje, uno para cada tecnología, o si de ellos mismos el mismo mensaje lo diversificaron para cada radiobase, ¿no? Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta en esta primera mesa? Okay, entonces, si les parece, damos paso al segundo tema, necesidades normativas, en donde le daríamos la palabra al maestro Jorge Antonio Ortiz Torres, asesor jurídico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Muchas gracias. ¿Me pueden ayudar con la presentación, por favor? Gracias.
Va a ser una presentación muy breve, no vamos a revisar lo que tiene la ley y el reglamento y la norma técnica. Simplemente vamos a tratar de encuadrar dentro del marco jurídico normativo qué es lo que tenemos actualmente para eventualmente poder determinar cuál sería y por dónde alguna necesidad, si es que la hubiere, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor. Primero habrá que definir qué es un sistema de alerta temprana para que veamos. El sistema de alerta temprana está definido en la ley, en el artículo 2. Es un conjunto de mecanismos y herramientas que permiten la identificación y evaluación previa al impacto de un fenómeno perturbador. O sea, el sistema de alerta temprana ya está definido en la propia ley. La siguiente, por favor. Los componentes del sistema de alerta temprana, y esto es una parte importante, esa no la inventamos nosotros, está fundamentada en la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, la 69-284, que es mediante la cual establecen los requisitos que deben de tener justamente los sistemas de alerta temprana, para así denominarlos, y surgen de la tercera cumbre mundial de alertamiento temprano. O sea, los expertos se reúnen en esta cumbre, emiten su opinión, y esta opinión la recoge la Asamblea General de Naciones Unidas y emite esa resolución. Es una resolución de Asamblea General. Ese mismo contenido está retomado por el artículo 64 del Reglamento de la Ley General de Protección Civil, mismo que se publicó en 2014. Y lo recoge la Ley de Gestión Integral de Riesgos de Protección Civil de la Ciudad de México. ¿Y cuáles son estos? Los mencionó Gerardo hace rato, y es el conocimiento del riesgo, la detección, observación y monitoreo, la difusión de la alerta, y aquí viene un poco lo que preguntó Alberto, ¿cuál es el tiempo? Depende mucho de la preparación y respuesta que se tiene, y el tiempo va a variar dependiendo del fenómeno que estemos hablando. Por ejemplo, para el tema sísmico tenemos segundos, pero si hablamos de huracanes tenemos días. Ahí hay preavisos, avisos, prealertas, o sea, es otro tema. Pero toda esta parte ya está definida. Esto va un poco a la propuesta que presenta el diputado Romo cuando habla de alertamiento sísmico y da 3 fases. Si quisiéramos comentar que ya hay un marco, ya ni siquiera es meramente de la Ciudad de México, sino que tiene o abrevó de instrumentos o marcos referenciales de carácter internacional. La siguiente, por favor. El artículo 89 de la ley, en su último párrafo, nos señala que los particulares que pretendan difundir las señales de alertamiento público ante los distintos fenómenos perturbadores deberán contar con autorización previa por parte de la Secretaría en los términos que señala el reglamento y las normas técnicas que se expidan para tal efecto. Y el artículo 83 del propio reglamento señala que el sistema de alerta sísmica de la Ciudad de México es el único que puede emitir alertamientos de esta naturaleza, o sea, de alertamiento sísmico. Por lo que aquellos interesados en difundir la alerta sísmica mediante transmisor y receptor secundario deberán apegarse a la norma técnica expedida por la Secretaría y otras disposiciones normativas que resulten aplicables. Respecto a qué autoridad, para el caso de la Ciudad de México, es el responsable de emitir y o replicar los diferentes sistemas de alertamiento, tanto del Gobierno de la Ciudad de México como del Gobierno federal, a fin de articular un sistema de alerta temprana. O sea, no únicamente para un fenómeno, sino estamos hablando ya de temas de alertamiento multiamenazas. Según el propio artículo 76, está es la Secretaría la que es la responsable. Y para que los particulares se puedan emitir alertamientos al público en general o repliquen el sistema de alerta temprana, deberán contar con la autorización previa de la Secretaría también. Ahí entra un poco el tema mencionaron eventualmente de un convenio. Esto se encuentra regulado también en el propio reglamento de la ley,
en el artículo 84, que señala: la Secretaría realizará acciones y podrá celebrar convenios para difundir por más canales el sistema de alertamiento. Sin embargo, hay una condición. La condición es de carácter técnico, no es jurídico, siempre y cuando se contemplen un factor que para nosotros es muy importante y que se recoge a nivel de norma técnica, que es el tiempo de oportunidad. Si el tiempo de oportunidad que se ha determinado para sismos, y yo creo que Guillermo nos podrá ampliar aquí cuáles son esos segundos de esta ventana de oportunidad para que sea un sistema adecuado, realmente sea un sistema de alerta y no de aviso o no de alarma. Y eso depende. Acá están los profesores de UPITA que saben más que yo de esa parte técnica, y bueno, ese ya es un componente técnico. Por eso se remite mucho desde la ley al tema de tanto del reglamento como de la norma técnica, por la naturaleza de esos componentes. Porque ponerlos en la ley, además, van variando conforme el aspecto tecnológico. Todos sabemos, reformar una ley tiene su procedimiento, y a nivel norma técnica es un poco más expedito. Por eso también parte de la argumentación que hicimos, Alberto, a la propuesta del señor diputado Romo, que nos hizo llegar la presidenta de la comisión, fue justamente tener esta mesa de carácter técnico para poder determinar cuál sería la eventual vía para atender estas propuestas. Esta es la presentación muy puntual a lo que me parece que era el tema nodal de esta discusión, y estoy a la orden para cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos la voz para preguntas e intervenciones. Muchísimas gracias. El diputado nos pidió plantear en términos de la oportunidad de la reforma. O sea, al final, la función del derecho positivo es actualizar la norma. Si no, desaparezcamos del Congreso, ¿no? Y vayámonos por la vía reglamentaria. O sea, al final es facultad de los legisladores, en base a la Constitución de la Ciudad de México, reformar las leyes de esta ciudad para avanzar en eso. Si estamos aquí en esta mesa técnica es porque finalmente buscamos que la adecuación normativa en la iniciativa de ley que se presenta tenga el mayor paraguas que contemple los alcances de la norma. En ese orden de ideas, lo que se plantea es que haya un convenio, haya un informe técnico, haya una norma técnica, la alerta tenga una alerta de servicio público, haya un servicio continuo, ¿no? Que finalmente al particular se le regularice, no solo a través de la plataforma reglamentaria que entendemos funciona, porque obviamente la Secretaría tiene un alcance normativo donde hace este reglamento. Lo que se plantea desde la iniciativa de ley que hoy está discutiendo la Comisión de Protección Civil y Gestión de Riesgo es identificar finalmente cómo se regula al particular para que este particular no abuse de un sistema que en un momento dado pueda afectar a las personas. Eso lo íbamos a comentar en el punto 3. Vale, es que digo, abrieron ustedes el planteamiento. Nosotros lo que queremos decir es que hay una intención finalmente de la actualización normativa para eso. Aquí hay elementos que íbamos a comentar en el punto 3, pero quiero puntualizar. En el 2006, que se crea la Ley General de Protección Civil, la Ley de Protección Civil de la Ciudad de México, y desaparece la Dirección General de Protección Civil que estaba en la Secretaría de Gobierno y se crea la Secretaría con el licenciado Marcelo Ebrard. Uno de los primeros eventos atendidos por parte de la Secretaría, por ejemplo, fue el caso de la colonia Golondrinas en la delegación Álvaro Obregón. Ustedes se acuerdan, porque muchos de ustedes nos conocemos de atrás tiempo, ¿no? Y además Liz, nuestra querida diputada, con la memoria de nuestro querido amigo Leonel Luna, que en ese entonces era el jefe delegacional, pues finalmente fue de las primeras acciones que la propia Secretaría de Protección Civil atendió, ¿no? Allí el tema era un microsismo que se derivó porque en la colonia de Golondrinas, en Álvaro Obregón, es una zona de minas, ¿no? La ciudad se construyó a las arenas que sacaron del Álvaro Obregón y que de ahí se dieron. Y uno se puede meter a base en esa colonia, yo me metí irresponsablemente, ¿no? Abajo de esas casas, en unas minas de 15 metros de profundidad, ¿no? Allí de manera, ¿no?
Y entonces hubo un derrumbe en una de esas minas, se provocó un microsismo y se dio. Imaginen ustedes que parte de la alerta sísmica de los particulares que ofrecen a través de estas aplicaciones dice que tienen un sistema de monitoreo de microsismos. Implicaría tener que 1 millón de sensores en la Ciudad de México para la cantidad de microsismos que pudieran darse, pues, ¿no? Y eso significaría que la parte reglamentaria y la parte de ley tuviera un punto de conexión finalmente para poder atender eso. ¿Qué quiero decir? Los microsismos se pueden regular a partir de una norma o un reglamento que pueda darle efectividad de que sí es cierto que se están evaluando los microsismos o no, ¿no? O sea, en este caso particular quiero decir, y en otros que se pueden suceder en la ciudad. Pero lo que quiero insistir es que lo que estamos buscando aquí con esta reforma de ley es regular al particular para efecto de que tenga un mejor servicio de alertamiento de la ciudad, ¿no? ¿Alguien más? Seguimos. Pues primero, muchas gracias por ambas intervenciones. Finalmente, sí, finalmente toca el espacio al análisis y discusión de la propuesta de reforma a la ley. Dado la información que se ha presentado y el tiempo que nos ha llevado, propondríamos 2 cosas. Uno, escuchar este análisis ya sumando a ambas mesas y que nos permitan que el equipo técnico de la comisión haga un resumen ejecutivo de los temas analizados y se presente una propuesta para dictamen ya en la comisión como tal. No sé si quieras en este punto intervenir, Jorge. Sí, con su venia, Presidenta. Quisiéramos, para ir muy puntuales en este tema, justamente, nos queda clara la intención, es acá el tema de la intervención de los particulares, evitar una intervención, una participación anárquica, eso nos queda claro desde el proyecto y el texto del propio señor diputado Romo. Pero sí quisiéramos hacer algunas precisiones y eventualmente los compañeros de la Secretaría me podrían ayudar. No modificar el concepto, o sea, la propuesta, la reforma al ¿qué es? 59 bis, nos parece que nos puede llevar a confusión, porque ya está definido desde un marco normativo y técnico internacional y nacional lo que es el tema de alertamiento temprano, porque si no tendríamos que ver qué es el sistema de alerta sísmica, qué es el sistema de alerta meteorológica. Tendríamos que estar definiendo todos los sistemas o subsistemas sobre esto. Entonces, sería como parte de la propuesta. Y puntualmente de los 86 bis, bueno, aquí un poco ese es el fraseo. No sé qué tan prudente sea usar el concepto de los concesionarios de telecomunicaciones. Explico por qué. Toda vez de que el tema telecomunicaciones como tal está reservado o es competencia federal, a lo mejor pudiéramos irnos los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos de alertas o una cuestión así, sin meter el concepto de telecomunicaciones. Habría tal vez que frasear este artículo, es la sugerencia. Y también nos parece que el apartado A, que habla sobre que sea un convenio con la Secretaría para la difusión gratuita de la alerta sísmica, yo podría alertas tempranas, de manera general, y todo lo que es en la parte B, digo, a partir del inciso B al K, tal vez, y sería cuestión de analizarlo, llevarlo a la parte reglamentaria, sino todo, gran parte del contenido. Explico por qué. Porque ya es meternos mucho a un detalle que nos parece operacional. Y ahora, sobre la factibilidad o no de que sean las aplicaciones o qué requisitos técnicos, pues nos parece que eso habría que tratarlo en la norma técnica. A lo mejor no es la norma de receptores secundarios, pero se puede emitir, no estamos limitados por la propia ley a que sea una sola norma. Pueden ser varias normas técnicas
incluso muy particulares y muy puntuales sobre una materia. A lo mejor habría que poner las normas técnicas que haya lugar, a precisar alguna parte. Nos parece muy bien la parte de convenio, que si bien es cierto ya está en el reglamento, nos parece que tiene mayor contundencia si está en la ley. Yo creo que ahí coincidimos. Justamente por eso lo presentamos 80, ¿qué era del reglamento? 86 del reglamento. Nos parece que si se va a nivel legal nos da mayor contundencia justamente para este aspecto regulador de los prestadores, porque bueno, nos queda claro que hay particulares de buena fe y hay particulares que no lo son tanto. Y eventualmente, insisto, irnos a la parte que es técnica, 100% técnica, que ustedes saben mejor que yo de qué va, ¿no? ¿Qué se necesita? ¿Qué pruebas habrá que hacer? ¿Qué pruebas tendrá que acreditar técnicamente para quitar estos supuestos que tú mencionaste, ingeniero, de que hacen, yo lo entendí un poco, como que hacen fila, ¿no? Como que hacen cola para salir. Habrá que probar capacidades, no sé, de los códigos estos que dices, APP, TPT, todos esos, que funciona, pero me parece que es a nivel técnico. Eso sería, no es que estemos en contra de la reforma como tal, pero nos parece que pudiéramos impulsarla en ese sentido. Bueno, no impulsarla, nos parece bien, ¿no? Que operaría, vale. ¿Me ayudas, por favor, justo como para recapitular? Ahorita nos diste un contexto del por qué, pero recapitulando, la recomendación de la Secretaría sería en el sentido, el 59 bis habla de definición, ya está incluida, entonces esa parte no contemplarla. 86 bis, nada más el tema del parafraseo, y lo de los incisos básicamente es mandarlo a la parte reglamentaria o a la parte de la norma técnica. Ajá, y dejando la parte del convenio, sí, en la parte legal, porque ya está en el reglamento, es subirle dentro de esta pirámide normativa justamente lo que dé más contundencia. Sí, Alberto. La parte de alertamiento temprano, en la intención de la iniciativa, de la reforma, es porque hay una necesidad de que la ciudad tenga una identificación del alertamiento temprano. ¿Una qué, perdón? Una identificación del alertamiento temprano, y me queda claro que puede ser muchos tipos de alertamiento temprano, ¿no? Quiero hacer el símil que decía nuestro ingeniero del CIRES. Si uno va a Estados Unidos, de repente puede haber en el celular de un ciudadano mexicano que llegó a Estados Unidos, ¿no?, un alertamiento que sale por parte del gobierno para simulacro de bomba, ¿no?, o para una condición de riesgo en alguna serie de cosas. Tornados. O tornados, ¿no?, o una serie de elementos de alertamiento que no solo sean esto. La ciudad creo que ha avanzado por su propia historia en temas de sismos, porque obviamente lo tenemos tatuado, ¿no? Llegamos a todos lados y vemos dónde está la salida de emergencia, ¿no? O sea, por una cosa como a veces pragmática, ¿no? En esa dinámica es pensar que también valdría que la ley contemplara una serie de definiciones del alertamiento, nuestra visión. Ustedes dicen que finalmente tal vez esto se presta a confusiones. Yo no quisiera contradecir el planteamiento, porque obviamente entiendo que debe haber una orientación. Lo que quisiera plantear es la posibilidad que en la ley inicie este proceso de definir una serie de alertamientos tempranos para otro tipo de elementos. Hemos avanzado en la cultura de protección civil. Hoy nuestros hijos que van a la escuela saben, pues, que hay simulacro, que hay que bajar, que no corro, no grito, no lloro, no empujo, ¿no?, y todas las demás, pero necesariamente hay otra serie de alertamientos que hay que definir, pues, ¿no? Ahorita venía yo sobre el metro de Tlalpan, había sobre Calzada de Tlalpan un incendio, ¿no?, y pues los carros se iban orillando porque había mucho humo, ¿no?, pero pues nadie les pudo decir, oye, aguas, porque hay un alertamiento ahí de algo, ¿no? Si te metes a la aplicación, tal vez la aplicación te diga, oye, no te acerques por ahí porque hay mucho tráfico, pero no propiamente eso es un alertamiento de la ciudad frente a un evento que está sucediendo, como puede ser un incendio que está sucediendo en un asunto. Afortunadamente la Ciudad de México no tiene este grado de incendios tan graves por el tipo de construcción como sucedería en otras ciudades del mundo. Pero eso hay que alertarlo también a la gente, pues, ¿no? Y no te acerques porque hay un incendio sobre Calzada de Tlalpan, ¿no? A mí me hubiera gustado, pues, tener ese tipo de alertamiento, tal vez en la medida en que me pudiera acercar.
Tal vez estamos hablando que hoy la tecnología nos permite eso. Hoy, pues, todo el mundo le pica la aplicación y ya sabe por dónde irse y por dónde no meterse en base a una serie de mapas de calor, déjenme usar el término, ¿no? Y esto creo que en la ley inicial con este proceso de alertamientos pudiera dar pauta en un proceso mucho más creativo, digamos, de normativa para más adelante. La otra parte del alertamiento que me parece interesante pensar es que la ciudad va a necesitar en los próximos años también otro tipo de alertamientos, por ejemplo, con falta de agua, ¿no? Y que pudiéramos definir esto como parte de las condiciones que se dan cuando no hay una serie de condiciones. O este calor extremo que hoy tuvimos, ¿no? Hoy llegamos todos aquí sudando y preguntando, ay, ¿cómo te fue de calor, no? Pues ese tipo de cosas nos enteramos por las redes sociales o por los WhatsApps, hoy hay un chorro de calor hoy, ¿no? A nosotros nos gustaría que la protección civil de la ciudad pudiera alertar ese tipo de elementos que pueden dar golpes de calor, que pueden afectar las condiciones, y este tipo de alertamientos pudieran ser mucho más avanzados. Estamos centrados en el tema sísmico, me queda claro que esa es la prioridad de esta mesa, pero lo que quiero insistir es que parte de estos alcances que la ley en su modificación pudiera tener, pudiera contemplar ese tipo de insumos. Nada más hasta ahí. Sí. Adelante, licenciado. Sí, únicamente puntualizar, sí se emiten ese tipo de alertamientos por parte de la Secretaría. Se emitió alerta naranja, me parece, por tema de temperaturas altas. Se emite a través de diversos medios, redes sociales, radio, televisión, y bueno, incluso en pantallas del Metrobús se emiten estos alertamientos. Sí, como mencionaba también el ingeniero Gerardo, mientras más medios de difusión, mejor. Eso también es una realidad. Siempre nosotros hemos estado encaminados a que los sistemas de alertas tienen que ser de múltiples amenazas y difundirse por múltiples medios. Entonces, esa es una tarea que también pues hemos tratado de impulsar desde la Secretaría. Tenemos una dirección específica de alerta temprana que está 24/7, 365 días para eventos hidrometeorológicos principalmente, pero se alerta también con información del volcán Popocatépetl, por ejemplo, tomada de esa información del responsable de emitir las alertas, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Se emiten alertas por contaminación, por ejemplo, también a través de la CAME, ¿no? La Comisión Ambiental de la Megalópolis. Es decir, nosotros somos los compiladores de mucha de la información que los entes encargados de monitorear cada uno de los fenómenos nos hace llegar para que nosotros la analicemos y emitamos estos alertamientos. Y repito, la Secretaría está abierta a que este tipo de alertamientos se puedan hacer llegar por múltiples medios a la población. Lo que más nos interesa es que la población esté informada y que pueda tomar decisiones para autoprotegerse y para autorresguardarse en caso de algún fenómeno perturbador. Muchas gracias. Nada más para aportar. Mira, difiero. Acá yo creo que tendríamos que hacer un catálogo de todos los sistemas de alertamiento que hay. Me parece que pudiera ser en un propio apartado. O sea, es que esto va más allá de la propuesta. Pero tendríamos que revisar. Nosotros contemplamos, enlistamos meramente en el propio reglamento los diversos tipos de alertamientos que se pueden dar. O sea, esto están meramente enunciados. Y creo que con esto hemos podido hacer algunas cosas. Pero me parece que si vamos a meternos a definir, pues habría que definir todo. Y, insisto, en los términos en que está, que habla de 3 elementos, ya no es un alertamiento temprano. O sea, pensemos que el tema de alertamiento temprano es el género, lo demás son especies. Entonces, el que esté definido o no definido, simplemente al ser especie y hacer mención, deberá cumplir con los 4 elementos. Y los 4 elementos que mencioné pues corresponden a dependencias o instancias distintas. Unas identifican el riesgo, que son las instancias técnicas de las ciencias duras, dependiendo la fenomenología. Otros se van a encargar del tema del monitoreo, que será otro tipo de instituciones, normalmente son instituciones científicas o gubernamentales, por ejemplo, en el caso Tsunami es Secretaría Marina, en el caso del monitoreo
los parámetros, todo esto lo dan distintas instituciones académicas que confluyen, todas lideradas por el Sistema Sismológico Nacional. Y luego tenemos el otro elemento que es la difusión. Aquí el tema que me parece que estamos hablando es el tercer elemento, que es el tema de la difusión. Que si es app, que si es internet, que si es el broadcast, todo esto. Y el cuarto elemento son los protocolos. Entonces, me parece que si empezamos a definir, pues el sistema de alertamiento temprano es todo eso. El sistema de alerta temprana para sismos, pues es el que está enfocado con esos 4 elementos a atender sismos. El de condiciones meteorológicas, pues será que verá las condiciones meteorológicas, calor, frío extremo, astronómicas, rayos ultravioletas, etcétera. Nos parece, entonces tendremos que hacer una serie de definiciones para un artículo puntual o 2. Entonces, y me parece que si definimos el gran contexto, que es sistema de alerta temprana, que es el que nos parece que debe entenderse, que tiene estos 4 elementos, los demás pues es ponerle los apellidos, pero siguen dentro de la misma naturaleza. Y en todo caso, pudiéramos hablar, de acuerdo a esta mesa, de la difusión de las alertas, más amplio, para que justamente permitiera, todo aquel que pretenda difundir alertas ante fenómenos, tendrá que hacer un convenio con la Secretaría. ¿Cuál alerta? Pues la que quieras. Y nos parece que el tema del alertamiento temprano, justamente para ir a las multiamenazas, pues si fuera en ese sentido, pues es más operacional para todos. ¿Es cuánto? Me queda claro que estás defendiendo la propuesta, o sea. A ver, yo quiero preguntar algo muy respetuoso a la mesa. ¿Hay una definición del género del ser humano? En serio, Yo soy biólogo de profesión. No hay una definición del género del ser humano. Nadie ha podido definir el género del ser humano. Decimos que somos Homo sapiens sapiens, pero no hay una definición taxonómica del ser humano hoy en ningún libro del planeta Tierra. Porque es muy difícil definir al ser humano, porque todos podemos ser altos, bajos, afrodescendientes, indígenas, anglosajones, ¿no? Morenos, chinos, ¿no? Sería además una discusión ética. Sin embargo, en la ley sí definimos el género y lo planteamos desde una legislación general para que las particularidades correspondan al Ejecutivo definirlas y atenderlas. Si en la ley hacemos una definición general del alertamiento, ¿no? Aquí está la abogada, ¿no? Las leyes son generales y abstractas. En esa lógica, el alertamiento temprano puede ser general y la abstracción puede ser determinada por el reglamento. Y en esa lógica, creo que se cumple el fundamento que estamos planteando desde el 50 y tantos de la ley bis para efecto de cumplir el asunto. Y la abogada ya nos dio la razón y entonces estamos de acuerdo. Dado que la segunda propuesta es que nos permitan que el equipo técnico de la comisión integre una propuesta de dictamen con las opiniones aquí vertidas, pregunto a las y los presentes si alguien quiere hacer uso de la palabra antes de concluir. No habiendo más temas que tratar, entonces estaríamos dando por concluida esta mesa técnica, no sin antes reiterar mi profundo agradecimiento a todas y todos los presentes y muchas gracias también, por favor, a la secretaria Ursúa, que aunque no estuvo presente, estoy segura que estuvo pendiente de los trabajos. Muchas gracias a todos y buena tarde. Gracias. Claro. Sí, pero abierto para que se vea como que estoy trabajando. Ay. Sí, como nos indiques, claro.
Este 1 de junio, por primera vez en la historia de la Ciudad de México, elegiremos a quienes imparten justicia. Votaremos por 99 juezas y jueces, 34 magistraturas, 3 magistradas y 2 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. Ellas y ellos deberán garantizar juicios justos, la toma de decisiones imparciales y un poder judicial al servicio de la ciudadanía. Infórmate, conoce a las candidaturas y vota por la justicia que mereces. Participa, porque tu voto construye justicia.